Mr. President, when you're back here in Davos next year, will there be then a peace agreement with Ukraine and Russia by then? Well, you're going to have to ask Russia. Ukraine is ready to make a deal. Just so you understand, this is a war that should have never started. If I were president, it would never have started. If he had been the president, if the victory wasn't stolen from him in 2020, maybe the Ukrainian crisis that arose in 2022 would have never appeared. El líder supremo ruso Vladimir Putin sorprende al mundo. Dice que está de acuerdo con Donald Trump y que si a Trump no le hubiesen robado las elecciones en 2020, la guerra de Ucrania podría haberse evitado. Un día antes, el nuevo presidente de Estados Unidos hacía una reaparición triunfante en Davos, donde se reúne el Foro Económico Mundial, y hablaba de forma remota sobre Rusia y la guerra. Y ahora comentaremos lo que hay detrás de esto, pero antes escuchemos lo que decía hace algunas semanas Yuval Noah Harari. ¿Quién? Uno de los portavoces globalistas más conocidos y prolíficos de este Foro Económico Mundial. Are you concerned that Trump might be elected again? I think it's very likely. And if it happens, it is likely to be the kind of like the death blow to what remains of the global order. And he says it openly. Now, again, it should be clear that many of these politicians, they present a false dichotomy, a false binary vision of the world, as if you have to choose between patriotism and globalism, between being loyal to your nation and being loyal to some kind of, global government or whatever. Ya lo han oído. Anticipaba que si Trump salía elegido, esto supondría el clavo definitivo en el ataúd del globalismo. Pero, ¿qué es este Foro Económico Mundial? Este Foro Económico Mundial lo componen miles de líderes de los sectores empresarial, político, periodístico e intelectual. Se reúnen una vez al año en los Alpes suizos, en Davos, bajo la premisa de estudiar y dar solución a los problemas que acucian al planeta, aunque nadie se lo haya pedido ni nadie los haya votado. Además, como el foro reúne a algunos de los individuos más poderosos del mundo, para algunos se corre el peligro de que tomen decisiones que no representan los intereses de la mayoría, sino más bien los de una élite global. Incluso se ha visto que sus recomendaciones y discusiones han tenido el poder de influir significativamente en las políticas públicas de los países, y no precisamente por el bien común. Algunas de sus propuestas, como la Cuarta Revolución Industrial, pueden implicar una mayor automatización de los trabajos, más vigilancia y más control de la población. Por ejemplo, entre sus iniciativas encontramos sus famosas CBDC, sus monedas digitales rastreables y desactivables. Algunos expertos las han calificado como la puerta de entrada a un Estado policial digital. Sin embargo, ahora, con la victoria de Trump en Estados Unidos, el poderoso Estados Unidos, el posible avance del foro en contra de las libertades y los derechos de los ciudadanos de todo el mundo, se ha visto frenado en seco. Y de esto también han hablado estos días los reunidos en Davos. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shen Yun, una nueva producción cada año. Trump has done something no person in the world has ever done before. A dead man, a dead politician, has risen. Somebody who, 4 years ago at Davos, he's buried, dead politically, known to me. He's now returned. This is the greatest comeback in political history of a politician. And then, therefore, he thinks he can do anything. We need to also factor in not only who's won, which is Trump, but who's lost, which is to say, us. Y es que el presidente Trump ha revocado cientos de políticas de la anterior administración de Estados Unidos en tan solo 3 días en el cargo, y todas estas políticas casaban a la perfección
con los deseos del Foro Económico Mundial. El anterior presidente Joe Biden era un firme entusiasta de todas sus políticas, pero ahora ya no existen. Es más, Trump ha firmado decenas de órdenes para oponerse directamente o eliminar de raíz las políticas globalistas. Y ya ha sacado a Estados Unidos de asociaciones globalistas como el Acuerdo Climático de París o la Organización Mundial de la Salud. Ha sellado las fronteras de Estados Unidos y enviado más de 1.500 efectivos militares para frenar la inmigración ilegal que, según los informes, financia la propia Organización de las Naciones Unidas con el dinero de los contribuyentes estadounidenses. También ha congelado y puesto bajo supervisión todo lo relacionado con las normas marxistas globalistas de EI, diversidad, equidad, inclusión. Por el momento, tampoco se pueden emitir nuevas regulaciones epidémicas ni de ningún otro tipo en Estados Unidos, ni hacer nuevas contrataciones. En otras palabras, hay un nuevo sheriff en la ciudad, y todos corren a rendirle pleitesía. En Davos, Trump también habló sobre parar la guerra de Ucrania, y dio una de las claves. Estados Unidos debe empezar a bombear más petróleo para que bajen los precios del crudo. Según los informes, la maquinaria bélica de Putin se mantiene gracias a que el petróleo se vende ahora y muy caro. Si se recortan esos ingresos mediante la caída de los precios mundiales del petróleo, la capacidad de Rusia para sostener sus operaciones militares podría verse paralizada. Y esto obligaría a Putin a poner fin al conflicto mucho antes de lo que planea. Esto ya lo hizo además Trump durante su primera administración. Con sus políticas energéticas, los regímenes más hostiles vieron mermarse sus opciones. Estados que financian el terrorismo, como Irán, dispusieron de menos ingresos. Es decir, el predominio energético estadounidense sirvió no solo como una fortaleza económica, sino como un arma geopolítica para promover la paz y la estabilidad. Hasta ahora, la actitud pasiva de Biden no ha hecho más que envalentonar a Vladimir Putin y prolongar el sufrimiento en Ucrania, al tiempo que enviaba ingentes cantidades de dinero y armas al otro bando, al ucraniano, en lo que parecía un delirio sin fin. El nuevo plan de Trump es claro. Piensa presionar a la OPEP para que baje los precios y corte el apoyo financiero del que depende Rusia. No es solo cuestión de sentido común, sino de estrategia. Las políticas inconsistentes de Biden parecen haber prolongado la guerra, mientras que las políticas de Trump ofrecen el camino, o un posible camino, hacia una resolución más rápida y una estabilidad mundial más duradera. El presidente Trump también se desplazó hoy a Carolina del Norte, visitó la zona oeste que devastó el huracán Helene y criticó la labor del FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. La entidad debe brindar protección contra los desastres, tanto naturales como causados por el hombre. Pero para Trump no ha cumplido con su labor, y desde hace mucho. I'll also be signing an executive order to begin the process of fundamentally reforming and overhauling FEMA, or maybe getting rid of FEMA. I think, frankly, FEMA is not good. I think when you have a problem like this, I think you want to go and, whether it's a Democrat or Republican governor, you want to use your state to fix it and not waste time calling FEMA, and then FEMA gets here and they don't know the area, they've never been to the area, and they want to give you rules that you've never heard about. They want to bring people that aren't as good as the people you already have. And FEMA's turned out to be a disaster. And you could go back a long way. You could go back to Louisiana. You could go back to some of the things that took place in Texas. It turns out to be the state that ends up doing the work. It just complicates it. I think we're going to recommend that FEMA go away. And we pay directly. We pay a percentage to the state. But the state should fix this. If the state did this from the beginning, it would have been a lot better situation. I think you guys agree with that, right? Trump también visitó California y la zona que devastaron los incendios de Los Ángeles y pidió dos cosas antes de ofrecerles toda la ayuda que necesiten. I want to see two things in Los Angeles: voter ID, so that the people have a chance to vote, and I want to see the water be released and come down into Los Angeles and throughout the state. Those are the two things. After that, I will be the greatest president that California has ever seen. I want the water to come down
and come down to Los Angeles and also go out to all the farmland that's barren and dry. You know, they have land that they say is the equivalent of the land in Iowa, which is about as good as there is anywhere on earth. The problem is it's artificial because they artificially stop the water from going onto the land. So I want two things. I want voter ID for the people of California, and they all want it. Right now you don't have voter ID. People want to have voter identification. You want to have proof of citizenship. Ideally, you have one-day voting, but I just want voter ID as a start, and I want the water to be released, and they're going to get a lot of help from the U.S. Thank you very much. I'll see you in a little while. We'll see you at the site. We'll see you at the site. About the deportation flights, where are they going from? Where are they going to? Deportation's going very well. We're getting the bad, hard criminals out. These are murderers. These are people that have been as bad as you get. El presidente Trump se refiere a la macrooperación de deportación del ICE, el Servicio de Inmigración. En sus operaciones de deportación masiva, han arrestado a otros 500 extranjeros ilegales con antecedentes penales, criminales. Trump también acaba de revocar el estatus de libertad condicional con el que Biden dejaba entrar temporalmente al país. Esto permite que ahora el ICE deporte a estas personas bajo reglas aceleradas. La orden salió ayer mismo. De acuerdo a Reuters, el proceso se conoce como deportación acelerada y se había aplicado solo a las personas detenidas en los 14 días siguientes a su entrada al país y a menos de 160 kilómetros de la frontera durante el mandato de Biden. El martes se amplió a todo el país y se aplicó a todos los que entraron en el país en el plazo de 2 años. Bueno, y hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos la semana que viene. Mañana, el informe semanal.